Vamos a ver acerca de lo que es la genética y la epigenética. La epigenética estudia los cambios heredables en la función génica que no implican cambios en la secuencia del ADN. Se remonta a Aristóteles, quien propuso la epigénesis como método de desarrollo embrionario. El padre de la epigenética es Conrad Hall Waddington. Graduado en Cambridge en el año 1926, integró la genética, la embriología y la evolución. En 1936 intentó fundar un centro interdisciplinario con Joseph Needham. Observó que células embrionarias reaccionaban a señales externas, lo que no podía explicarse solo por genética. El concepto de canalización dice que las células siguen rutas genéticamente controladas. Si una ruta es ventajosa, se mantiene y si no, se canaliza hacia otra. Una vez que una célula entra en una ruta, su destino ya queda fijado. Por ejemplo, el paisaje epigenético de Waddington. Aquí vemos en esta imagen una metáfora visual para explicar lo que es la regulación genética que guía el desarrollo. Por ejemplo, que las células comienzan iguales, pero al pasar ciertos umbrales se diferencian irreversiblemente. Inician acá, por ejemplo, acá arriba, van pasando cada umbral y ellas, unas van hacia el cerebro, otras hacia el corazón, otras hacia los ojos, o por ejemplo en los miembros inferiores como los pies. Entonces aquí explica lo que es el paisaje epigenético. El epigenotipo es un término acuñado por Waddington en el año 1939 y define el conjunto de relaciones organizativas que determinan qué genes se activan durante el desarrollo. A lo largo de la evolución del tiempo hemos podido ir viendo varios conceptos sobre lo que es la epigenética. En el año 1942, Waddington la define como la interacción entre genes y sus productos que generan el fenotipo. En el año 1956 propone Julian Huxley usar el término para describir el proceso general del desarrollo. En el año 1996, Arthur D. Riggs dice que son cambios heredables en la función de los genes sin cambios en el ADN. En el año 2006, Dennis Barlow define la epigenética como todo lo extraño y maravilloso que no puede explicarse por la genética. Y una definición actual es que es el estudio de los cambios heredables en función génica sin alteración en la secuencia del ADN. Después tenemos lo que es el proyecto del epigenoma humano, iniciado en octubre del año 2000 por el Consorcio del Epigenoma Humano. Objetivo de este proyecto fue identificar, catalogar e interpretar los patrones de metilación del genoma humano y contribuye al entendimiento de enfermedades humanas. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es la importancia del EPI. La diferencia entre genética y epigenética. Genética es la transmisión de información a través de la secuencia del ADN y epigenética estudia factores no genéticos que afectan el desarrollo y la expresión génica. Hay preguntas que la genética no puede responder, pero que a través de la epigenética sí se pueden responder. Por ejemplo, ¿por qué las células con un mismo ADN se comportan diferentes? ¿Por qué gemelos idénticos pueden desarrollar enfermedades distintas? Y cómo una oruga se transforma en mariposa con ese mismo ADN. Aquí vemos una figura que lo ejemplifica, donde el genoma es el mismo y lo que cambia es el epigenoma. O sea, las metilaciones en las citocinas del ADN. Vemos el fenotipo y el genotipo. Antes se decía que el fenotipo era la suma del genotipo más el medio ambiente. Ahora se dice que es la suma del genotipo más el epigenotipo más el medio ambiente.
¿Qué es el EPI? El EPI significa algo que está más allá de los genes. La epigenética estudia las modificaciones en la cromatina que no alteran la secuencia del ADN. Y eso puede explicarse mejor con el ejemplo que vamos a ver a continuación de los gemelos homocigóticos. Tienen el mismo ADN, pero diferencias fenotípicas por experiencias, ambiente, alimentación. La epigenética explica esas variaciones. Entonces vemos que los gemelos homocigóticos, o sea, los que son idénticos, y los gemelos heterocigóticos, que serían los mellizos. Los gemelos idénticos se forman de un solo óvulo fecundado por un espermatozoide y los mellizos se forman cuando más de un óvulo es fertilizado. Algunas definiciones en el campo científico, por ejemplo, los biólogos moleculares definen la epigenética como términos de mecanismos subyacentes. Los biólogos del desarrollo se enfocan en efectos epigenéticos sobre el desarrollo de un organismo y los biólogos evolutivos se dirigen en su resultado a la transferencia de la epigenética transgeneracional. Los fisiólogos animales no tienen todavía una definición clara de lo que es la epigenética. Vamos a ver acá dos analogías para entender un poco más la epigenética. John Walter la compara con una computadora, por ejemplo. Dice, el disco duro es el ADN, el software con contraseñas es el epigenoma. Y Thomas Hennewein lo compara con un libro donde dice que la genética es el libro y la epigenética es lo que el lector interpreta acerca de lo que leyó en ese libro. Reconocimientos científicos, por ejemplo, la epigenética ya no es un fenómeno misterioso. Hay revistas científicas como la Epigenetic publican investigaciones destacadas sobre lo que es la epigenética. Y después James Watson en el año 2003 dice, podemos heredar más que la secuencia del ADN. La importancia de la epigenética a lo largo de lo que es la evolución. Vamos a ver acá que la evolución estudia los cambios en los seres vivos a lo largo del tiempo. Los genes son importantes, pero también lo son las metilaciones heredadas que ayudan a irse adaptando al ambiente. Tenemos a Lamarck versus Darwin. Entonces, Lamarck dice que los cambios ambientales generan nuevas necesidades que se heredan. Darwin dice, la evolución ocurre por selección natural y cambios graduales. Tenemos el ejemplo del cuello de las jirafas. Lamarck dice que las jirafas estiraban su cuello para alcanzar las hojas más altas y ese esfuerzo hacía que su cuello creciera aún más. Y esa característica se iba heredando a sus crías. Darwin explicó más bien que por selección natural las jirafas con cuellos más largos tenían más ventaja para alimentarse y sobrevivir. Esas jirafas se iban reproduciendo más y transmitiendo esa característica a las futuras generaciones. La epigenética y teorías evolutivas dice que la epigenética transgeneracional revive conceptos lamarckianos y los cambios epigenéticos pueden ser heredados e influenciados por el ambiente. Se dice que en los reptiles la determinación del sexo, hembra o macho, depende de la temperatura que tengan durante su incubación, por ejemplo en las tortugas. Si está a temperaturas de 31 grados durante la incubación, va a ser hembra. Si está a temperaturas de 26 grados, va a ser macho. Y los cocodrilos nacen machos cuando su incubación está a temperaturas muy altas. Y ese fenómeno puede tener un origen epigenético. Por eso se dice que el cambio climático y la extinción pueden interferir en lo que es la temperatura para saber si en los reptiles van a ser macho o hembra. Cambio de temperatura va a alterar la proporción de los sexos. Hay una hipótesis sobre los dinosaurios que dice que se extinguieron por sesgo sexual epigenético tras el impacto del meteorito. Después está la epigenética en las plantas. Esta planta Arabidopsis thaliana, la metilación del ADN afecta la altura, la floración, la germinación y la resistencia. Y esos patrones pueden persistir por generaciones. Después tenemos la paramutación
transferencia genética entre alelos, el recesivo puede silenciar al dominante. Ejemplos en el maíz, el alelo B1 con el alelo B1 con diferente expresión de pigmentos, pero misma secuencia de ADN. La floración y la epigenética. La floración va a depender de la metilación y la acetilación de las histonas y controla que las plantas florezcan en primavera y no en otoño. Después tenemos la epigenética humana y la evolución. La variación epigenética puede ser más rápida que la genética. Los cambios ambientales pueden generar nuevos fenotipos adaptativos. Entonces se pregunta, ¿estamos viviendo una evolución epigenética? La respuesta es sí, ya que los que mejor se adapten a esas condiciones del ambiente podrán sobrevivir, podrán evolucionar, desarrollando características fenotípicas que sus ancestros no tenían. Si consideramos que nuestra epigenética cambia debido a las condiciones ambientales y que generación tras generación esas marcas epigenéticas pueden ser heredadas, entonces la epigenética sí tiene un papel importante en la evolución. Hay una frase que dice, nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución, de Theodosius Dobzhansky. Muchas gracias.